en los tiempos de COVID. Análisis del momento. En la entrevista nos acompaña el escritor y periodista Humberto Musacchio para hablar de quien fuera nuestro maestro, compañero y amigo, Froilán López Narváez, que acaba de fallecer hace unos días. En el reportaje hablaremos de la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En su comentario semanal, Jorge Meléndez analiza la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Investigación Financiera. Y como cada viernes haremos el recorrido noticioso de lo más relevante del COVID-19 generado a lo largo de esta semana en el mundo. Disfrute de nuestra selección musical. Muy buena tarde, les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que nos acompañe los próximos 50 minutos. La Ciudad de México sigue en semáforo verde. Sin embargo, no olvide que es necesario seguir respetando todas las medidas de higiene, porque la pandemia está lejos de terminar. Ahora es momento de escuchar nuestra entrevista. Adelante. Diálogo de la semana. Estamos en el programa En Tiempos de COVID y esta ocasión entrevistamos a un comentarista de esta radiodifusora, un periodista que escribe en diversos medios, pero un gran amigo del señor Froilán Mario López Narváez, que hace poco falleció a los 81 años de edad y a quien Musacchio trató desde hace muchos años, desde antes de la constitución de la Unión de Periodistas Democráticos, donde Humberto fue de los dirigentes. Froilán nunca quiso ser dirigente de esa organización, aunque lo estimábamos todos los que estábamos ahí muchísimo. Pero después Humberto se reunía, y me lo dijo, y yo creo que ahora se puede hacer público, cada mes con varios compañeros a comer con Froilán López Narváez. ¿Cuáles son las enseñanzas, las tareas y las virtudes que nos deja como periodista Froilán Mario López Narváez, a pesar que él dijo, yo prefiero ser profesor universitario que periodista? Pero tú que has hecho enciclopedias y tienes libros sobre periodismo, Humberto Musacchio, dinos cuál es el ejemplo de sus 81 años de vida de este compañero que acaba de fallecer. Yo siempre me remito a los años del totalitarismo priista, en los que la prensa no podía decir gran cosa, era muy limitado. La crítica al presidente de la República era imposible. Decía don José Pajés Yergo, el fundador de la revista Siempre, que en México existían 3 temas tabú, que eran el presidente de la República, el ejército y la Virgencita de Guadalupe. Yo le agrego al secretario de Gobernación, que también era una figura intocable. Sin embargo, Froilán, con esa prosa, pues yo diría que hasta retorcida, pero eficaz, lograba decir lo que otros no podíamos. Ese es el gran ejemplo de un periodismo valiente, pero que también pone la inteligencia por delante. Gracias a esa manera de decir las cosas, Froilán nos decía por dónde había que caminar. Si nos censuran por algún lado, pues hay que atacar por otro. Pero los periodistas tenemos la obligación de hacer la crítica del poder. Esa es fundamentalmente nuestra función. Y si renunciamos a ella, bueno, le estamos faltando al respeto a nuestro querido Froilán López Narváez. Esa es para mí la principal enseñanza de Froilán, el gran ejemplo de ese hombre que era muy adusto inicialmente con nosotros. Tú lo recordarás, Jorge. Claro. De la Unión de Periodistas Democráticos. Froilán, por cierto, elaboró el proyecto de estatutos o de declaración de principios, ya a estas alturas ya no lo recuerdo bien, uno de esos 2 documentos y que aprobamos pues prácticamente de manera íntegra. Froilán participó fuerte pues en la constitución, en la fundación de la Unión de Periodistas Democráticos. Y ese es otro ejemplo que hay que recoger, porque los periodistas somos un gremio muy desorganizado
Y Froilán puso su fama, su prestigio al servicio de ese trabajo de contar con una mínima representación de los periodistas profesionales ante las agresiones del poder a la prensa. Y tuvimos ocasión de demostrar pues que eso servía cuando el golpe Excelsior en 1976, el 8 de julio de 1976, una fecha nefasta en la historia del periodismo. Bueno, pues Froilán tenía el contacto con una gran cantidad de reporteros, redactores, editores dentro de la Casa Excelsior, que formaron parte de la Unión de Periodistas desde el principio y que contaron con la solidaridad de la Unión en 1976. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, esta prosa retorcida que algunos hasta le decíamos en broma que era el periodista más leído de México porque había que leerlo 2 o 3 veces para entenderlo en un artículo. ¿Tú crees que era pues una tendencia que él hacía o quería decir tantas cosas que a veces en tan poco espacio no lo podía hacer? ¿Qué opinas tú de eso? Yo recuerdo, por ejemplo, el golpe Excelsior. Yo intenté publicar un artículo en Ovaciones donde escribí entonces y pues nada más no se pudo. Froilán sí hubiera podido, porque esa manera de decir las cosas, de plantearlas, de hacerle guiños al lector, de decirle vete por aquí, no te vayas con la finta. Bueno, ese era el gran Froilán. Por eso llegó a tener esa fama que tuvo, ese prestigio, esa respetabilidad que conservó hasta el final, por supuesto. Y yo creo pues que otra lección es esa: hay que hacer nuestro trabajo pese a quien le pese. Nuestro trabajo es fundamentalmente el análisis y la crítica del poder. Froilán era un hombre muy alegre, guapachoso, tú lo dices, en la República de las Letras, tocaba el güiro en el Bar León, o en el Salón Los Ángeles, hasta en el California, a veces yo lo vi una vez. Muy pocas, por cierto, a pesar de que el California estaba relativamente de su casa. Sí. Los Ángeles fue, después de León, quizás su casa, porque allí hacía algunos cumpleaños que tú y yo fuimos, asistimos a ellos y demás. Miguel Nieto era su anfitrión. Miguel Nieto, su gran compadre, desde luego, en Los Ángeles, que debemos de defender porque está en una crisis tremenda, como es lógico. Pero tú lo trataste en comidas con personajes muy cercanos, no los voy a decir, si tú quieres decir los nombres adelante, pero ¿cómo era ya más cercano en la intimidad, por decirlo? Bueno, con Froilán tú recordarás que tuvimos una relación inicialmente, pues yo diría que tensa, por decirlo de manera bonita, pero Froilán creo que se dio cuenta de que los promotores de la creación de la Unión de Periodistas Democráticos éramos mayoritariamente miembros del Partido Comunista. Así es. Y yo creo que ese contacto, esa relación casi diaria, le mostró pues que nosotros éramos de otra madera, me parece, hay que decirlo. No éramos corruptos, detestábamos el embute y otras prácticas que miserabilizan el periodismo, y Froilán fue tomándonos confianza. Yo recuerdo que él estuvo en una mesa redonda en el primer festival de oposición entre cristianos y marxistas. Sí. ¿Por qué? Porque él era un católico. Sí, llevó a Méndez Arceo incluso. Llevó a Méndez Arceo a la mesa, donde me tocó presentar a los integrantes de la mesa, y cuando llegó el turno de Méndez Arceo dije: con ustedes el compañero Sergio Méndez Arceo. Y Méndez Arceo, tolerante, dice: muchas gracias por lo de compañero. Como siempre, no sea usted insolente. Esas eran las relaciones de Froilán, relaciones de muy alto nivel, porque finalmente era respetado también en los círculos oficiales, en los círculos priistas. Y yo creo que esa es otra lección. Estamos obligados a mantener una buena relación con nuestras fuentes informativas, aunque no coincidamos con ellas. Yeah. Creo que Froilán lo enseñó muy bien. Pero convivencia no indica subordinación, sino claro que no. No somos sus empleados de ningún funcionario. Hacemos nuestro trabajo como periodistas. Y bueno, Froilán se integró al Partido Comunista. Eso era impensable semanas antes, meses antes. Y creo que pues tuvo una función muy correcta, disciplinada mientras estuvo en el partido. Su periodismo, después del tremendo golpe Excelsior, se desarrolló en la revista Proceso, y otra vez ahí brilló.
porque era el que sabía decir las cosas, ir hasta el fondo con esa prosa que a muchos les disgustaba, pero que nos entusiasmaba a sus lectores, porque decía lo que otros no podíamos decir. El hecho de que haya estado en proceso y que haya llegado a codirector de esa publicación, pues muestra la clase de periodista que era. Después hubo un conflicto interno en proceso y él tuvo que salir. Nunca lo escuché hablar mal de Julio Scherer ni de quienes lo acompañaban. Por cierto, cuando estaba en proceso, una vez Julio Scherer se le acercó y le dijo, oye, ¿y quiénes son aquí los miembros del Partido Comunista? Y Froilán le respondió, tú y yo. Qué bueno. Ese era Froilán, ¿no? Uh-huh. Oye, y tú no lo tuviste como profesor, pero seguramente con tu larga carrera, que has conocido a montonales de personajes en el periodismo, como subdirector de La Jornada cuando se inició, pero que has estado en infinidad de medios, ¿has escuchado qué opinaban de él como profesor universitario? Creo que son opiniones muy encontradas, ¿no? Algunos no lo querían, hubo alumnos que no lo querían. Decían que era muy exigente. Ajá. Yo creo que un profesor que no es exigente no vale nada, ¿no? Pero además tenía esa parte lúdica. Él se llevaba a sus alumnos al Bar León para que también entendieran que la vida también es alegría, no solo es trabajo, no solo es estudio, también es diversión. Y me parece maravilloso. Tú y yo estuvimos en el Bar León cuando había el montón de muchachos que llevaba. Sí. Alumnas como Ángeles Mastreta, fue su alumna, pues ahí la vimos varias veces. Esta era otra enseñanza de vida de Froilán, este aspecto lúdico de su comportamiento, el hecho de que fuera tan amigo de Miguel Nieto, el empresario del Salón Los Ángeles, bueno, pues nos dice mucho de él. Bueno, y de Pepe Arévalo cuando estaba en el Bar León, que no era tan famoso Pepe Arévalo, y creo que en parte de su fama de Pepe Arévalo se la debe a Froilán. ¿Qué opinas de eso? No, se la debe a Froilán, de eso no tengo duda. Y gracias a Froilán también el Bar León pudo sobrevivir más años de los que merecía. Ya era un negocio en decadencia y Froilán le llevaba clientela, ¿no? Uh-huh. Pero después hubo ahí un rompimiento entre ellos, no sé por qué. Sí. Pero luego veíamos a Froilán en otros lugares, departiendo con Monsiváis en el California Dancing Club, así se llamaba. Uh-huh. Y luego en el Salón Los Ángeles. Y con Álvarez Lima también ahí en el California, Lima, sí. El director de Canal 11 hace unos meses. Que ahora, y de hace muchos años. Y de Reeducación y Murphy. Director de lo que era TV Azteca, es ahora lo que era antes. Y Mevisión. Eran amigos sí. Y muy buenos amigos, lo querían mucho, lo protegían hasta donde eso es posible, le abrían espacios, lo cual es muy importante para un periodista crítico. Si no tenemos espacios de expresión, bueno, hay que crearlos, pero el trabajo es doble o triple, ¿no? Claro. Pero también a mí me decía, hermanito, mira el trabajo que le dejé a mis alumnos, porque se inscribían, creo, con él una cantidad bastante amplia y luego se iban reduciendo hasta casi el mínimo. Porque era exigente. Y me enseñaba unas, parecían tesis doctorales. Yo les decía, ¿cómo les dejas una cantidad de cosas para que te hagan un trabajo que no era el semestral, sino que era un trabajo, digamos, de los 3 o 4 que tenían que entregar? ¿Qué opinas tú de esta circunstancia, señor Humberto Musacchio, tú que has sido ejemplo de periodismo? No, hombre. No, yo creo que un maestro exigente será siempre para agradecerle esa actitud. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el periodismo es exigente. Nosotros no podemos bajar la guardia. Un reportero, por ejemplo, que un día te diga que tiene mucha flojera y no se va a cubrir sus fuentes, pues está muerto profesionalmente. El periodista debe estar siempre listo para afrontar los hechos, ya sea como reportero, como comentarista, como ejecutivo de un periódico. Si no ocurre así, no sirve gran cosa. Y Froilán creo que les enseñaba eso a sus alumnos, a estar siempre uniformados con las botas puestas para ir a donde fuera necesario. Pues para eso es. Les encargaba trabajos que a mi juicio también rebasaban la capacidad de sus alumnos, pero era para que entendieran que la carrera del periodista, si quiere ser de veras una carrera respetable,
pues no es fácil, no se puede resolver de cualquier manera. Hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, leer el periódico propio, los otros periódicos, revistas y sobre todo leer libros, formarse en los libros. Froilán les enseñaba todo eso a sus alumnos y yo creo que les lo deben agradecer hoy. Tiene por ahí un libro sobre Álvaro Obregón, ¿lo leíste? ¿Y qué opinas? Bueno, creo que Froilán tardó mucho para escribir un libro. Sí. Siempre le estuve dando lata con que tenía que pasear en libros. Si tú recuerdas, llegaba, por ejemplo, a las conferencias, a las mesas redondas, con unas tarjetas con sus apuntes y una frase sobre un tema y lo desarrollaba. Lo hacía muy bien. Pero digo, Froilán, necesitas escribir, porque tú sabes muchas cosas que tienes que transmitirlas. Es una obligación que tenemos también. Bueno, logré que lo hiciera con este libro que yo lo estuve empujando toda la vida. Qué bueno. Publicó un par de libros, en realidad. Sí, yo conozco nada más Álvaro Obregón, pero habrá otros. Adelante. Hay otro por ahí que no recuerdo el título. Sí. Pero ese es el asunto con Froilán, que es el periodista de cada día. Le resultaba más complicado afrontar tareas de mayor alcance y que le requirieran también de un esfuerzo prolongado. Creo que esa es la característica de la inmensa mayoría de los colegas. No se animan a entrar al terreno de los libros, ¿no? Uh-huh. Pero el periodismo nos da armas para afrontar esa realidad que nos exige también vaciar en libros lo que sabemos y lo que podemos decir y hacer. Froilán ahí creo que nos quedó a deber porque sabía mucho más de lo que nos pudo dejar el libro. ¿Cómo has hecho tú para escribir? Bueno, no solamente diariamente, en algunas ocasiones, sino colaborar en varias revistas, periódicos, pero poder hacer la enciclopedia que tienes y los buenos libros que nos has dado en los últimos años. ¿Cuál es tu método de trabajo? El método, no, qué barbaridad. No, yo soy un kamikaze. Hago lo que puedo, trabajo mucho, o intento por lo menos trabajar mucho. Y quiero decir una cosa sobre el Diccionario Enciclopédico de México, que efectivamente se publicó en 1989, la primera vez. Y me hicieron el favor de presentarlo dos admiradísimos colegas míos, que fueron Froilán López Narváez y Miguel Ángel Granados Chapa. Creo que el trato de Froilán conmigo a partir de eso fue otro también. Mejoró mucho, me hablaba muy bien de mí y bueno, yo se lo agradezco mucho, no creo merecerlo. Perdóname que te interrumpa, sí, pero Froilán decía, y ahora sí te lo puedo decir, decía, Jorge, por más libros que hagamos, nosotros no vamos a pasar a la posteridad, pero Humberto Musacchio sí, por el diccionario y por milenios en México. Eso me dijo y te lo comparto, yo no te lo había dicho ahora, porque él veía que tu obra tendría trascendencia y la nuestra, como dijera Renato Leduc, no tendría la trascendencia si no fuera una mosca de más tiempo, ¿no? Mira, el periodismo es muy ingrato en ese sentido. Por ejemplo, mi entrañable amigo, mi camarada, mi compañero Miguel Ángel Granados Chapa, era el periodista más leído por su columna, sí. Extraordinariamente leído por su plaza pública. Sin embargo, hoy los tiempos, los vientos se han llevado su nombre, su presencia, y eso me duele mucho, porque yo digo, bueno, un periodista que llegó a tener tanta influencia y de repente no lo leen, no lo citan, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es lo que le ocurre a todo periodista, que una vez que desaparece también su periodismo y a veces se rescata, generalmente con retraso. Ha ocurrido en el caso de Manuel Buendía, yo creo que con Miguel Ángel va a ocurrir con Froilán, porque hay columnas que son memorables. Pero esta característica de que al periodismo se lo lleva el viento, dicen que no hay cosa más vieja que el periodismo de hoy, ni siquiera el de ayer, el de hoy. Así es. Porque lo leemos y ya, se acabó. Ese es el asunto. Yo lamento que Froilán no haya dejado más obra en libros. Imagínate lo que hubiera dejado de un manualito de el buen articulista, por ejemplo. Así es. Indicara cómo es un artículo, cómo burlar a la censura, el indispensable manejo del lenguaje. No sé, yo creo pues que Froilán nos quedó a deber en ese sentido. ¿Y qué nos deja como enseñanza fundamental? Froilán, Mario, que la M nunca se puso Mario, pero ponía Froilán M. López Narváez. ¿Qué nos deja como enseñanza?
Pues yo creo que una fundamental es no doblar las manos ante la censura y no ceder ante el poder. Uno tiene sus informantes y debe cuidarlos, debe cuidar sus fuentes. Pero decía Granados Chapa, por ejemplo, que él no iba a atacar a esos políticos que eran sus fuentes, porque si no se les cerraban. Pero decía algo muy sabio. Dice, pero para atacarlos hay otros. Entonces no hay pierde. La labor colectiva de los periodistas creo que funciona bien. Y Froilán nos deja ese ejemplo. Él era muy cuidadoso con sus fuentes, pero implacable con los demás, ¿no? Pero por esa razón, pues, no por... Algo más que tengas que añadir, Humberto Musacchio López, acerca de Froilán López Narváez. Vi a Froilán pocas veces ya en los últimos 2 años, bueno, entre otras razones por la pandemia. Creo que le acarreó cierto desencanto la vida, porque dejó de escribir en periódicos, dejó de tener presencia en otros medios, en radio, bueno, pues tú lo trataste mucho. Sí. Froilán tenía, me parece que prematuramente, cierto desgaste intelectual, y yo lo lamenté mucho porque Froilán para mí siempre será una enorme figura. Pues muchas gracias, Humberto Musacchio López. No, gracias. Acerca de Froilán López, que no son parientes. Él es de Charcas, o fue de Charcas, y tú eres de Sonora. Sonora. Entonces, bueno, pero bueno, los dos del norte, para que haya cierta cercanía entre ustedes dos, más ahora que ya no está con nosotros Froilán. Un abrazo, Humberto, gracias. Hasta luego, Jorge, Alma, hasta luego. Traigo la mezcla, oye, de
con la rumba te dejo. Agradecemos a Humberto Musacchio compartir su amistad con Froilán López Narváez, una persona que como todos tenía sus claroscuros. Como buen bailador, él decía, la rumba es cultura. Y con ello impulsó la rumba, además de ser maestro de muchísimas generaciones de estudiantes en la preparatoria número 6 y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por supuesto formó parte de un grupo de periodistas que marcaron un rumbo distinto en el periodismo en México. Descanse en paz, Froilán Mario López Narváez. Y en la música escuchamos esta canción dedicada a nuestro maestro Froilán, quien estaría bailando, Corazón Rumbero, interpretada por la cantante Albita. Es momento ahora de escuchar el reportaje. A fondo, con Víctor Bárcenas. AMLO en la ONU. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la ONU. El derecho de una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. Con esta frase inició el presidente Andrés Manuel López Obrador su histórica participación ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde encabezó el debate abierto de alto nivel denominado Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacionales, Exclusión, Desigualdad y Conflicto. En su carácter de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, el presidente mexicano presentó una propuesta que busca resolver los problemas de la pobreza mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. El mandatario mexicano, en su segunda salida al exterior en lo que va de su sexenio, delineó su plan para financiar con un fondo de $1 billón a los más necesitados del mundo y conseguir el reparto de recursos directos a favor de los pobres. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. El presidente Andrés Manuel López Obrador también en su mensaje ante el Consejo de Seguridad y frente al director general de la ONU, Antonio Guterres, criticó al organismo multilateral por su ineficaz desempeño para combatir la desigualdad mundial y lo ejemplificó con el fracaso en el reparto inequitativo de vacunas contra COVID-19. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%.
un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. En su mensaje, el presidente mexicano planteó que la corrupción y el modelo neoliberal son dos de los grandes males que aquejan a la población mundial e impiden un desarrollo digno. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción, en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. La visita a Nueva York del presidente Andrés Manuel López Obrador generó muchas expectativas entre la comunidad de mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes llevaron a cabo el llamado AMLO Fest para patentizar un festivo respaldo a su visita y hasta cantaron con mariachi el corrido de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación a México está llegando, es rica nuestra nación, sin la voz ella cuidando. No más corrupción, señores, ni vivir en la pobreza. Paguen con cárcel ladrones a nuestra divina empresa. El que a la nación le debe, un día tiene que pagarle. Fíjense. Y arriba la Cuarta Transformación de México. Eso. Y aunque la oposición política minimizó la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
sus seguidores se mostraron optimistas de que un discurso que apuesta por resolver la desigualdad global se haya emitido por el mandatario mexicano ante tan elevado foro mundial. Incluso la diputada y empresaria de Morena, Patricia Armendáriz, consideró que tras su participación ante Naciones Unidas, el presidente mexicano podría aspirar a obtener el Premio Nobel de la Paz. En las nubes no hay fronteras que dibujen nuestro mapa, porque la esperanza vuela encima de las murallas, más arriba de los muros, el ave extiende las alas, con sones de todas partes, la casa está iluminada. Nuestra casa es un país que busca cada mañana en la paz vivir feliz. Nuestra casa es un país que busca cada mañana en la paz vivir feliz. Todas las voces unidas con los instrumentos cantan, traen colores, traen aromas de alebrijes y naranjas. Junto a la imaginación vuela el pájaro y atrapa algunos sones del viento que son claros como el agua. Nuestra casa es un país que busca cada mañana en la paz vivir feliz. Nuestra casa es un país que busca cada mañana en la paz vivir feliz. Cuando canta el marinero en la mar anochecida, se oye la voz compartida, la sirena y el coplero, y en esa unión convencida ya se van por el sendero, y al andar de una canción se estremece el corazón. AMLO llevando al Consejo de Seguridad de la ONU temas que le han ocupado y preocupado desde que se propuso ser presidente: el combate a la pobreza, a la corrupción y el bienestar. Y una cosa más llama la atención: el apoyo de la comunidad mexicana en Nueva York para Andrés Manuel. Estemos atentos a la respuesta del Consejo de Seguridad. En la música escuchamos Nuestra casa es un país, del compositor y cantante Enrique Quesadas. Está usted escuchando En los tiempos del COVID, análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android desde su celular. Le invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512 3329 15. Agradecemos que se pongan en contacto con nosotros. Escuchemos ahora el análisis de Jorge Meléndez con su comentario de la semana. Amor desbocado. Es correcta la frase de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi lealtad está con el presidente López Obrador. Mi amor con Carla Humphrey. Pero en los turbulentos y cada vez más polarizados tiempos que vivimos, fue una gran imprudencia irse a casar a la antigua Guatemala con más de 300 invitados, no obstante que, como anota el honesto Jaime Cárdenas Gracia, quien renunció al instituto para devolver al pueblo lo robado, no hubiera corrido la champaña a borbotones, ni se hayan ofrecido guisos exquisitos, amén que cada invitado pagó su pasaje y sus habitaciones. Todo ello fue un exceso en momentos donde eso se castiga, aunque sea momentáneamente.
y más en el caso de un personaje muy importante contra la corrupción que nos ahoga, ya que la malversación de fondos continúa de muchas formas. Más cuando entre los invitados a la boda Nieto-Humphrey estaba la señora Josefina Vázquez Mota, quien recibió en el sexenio de Peña Nieto 1,000 millones de pesos sin que haya comprobado a dónde fueron a parar dichos recursos, supuestamente para ayudar a nuestros migrantes en Estados Unidos. Tampoco fue correcto que fuera Juan Francisco Ili Ortiz, el director de El Universal, medio que ataca incesantemente a López Obrador y al cual se refiere Andrés Manuel con desprecio en sus sesiones de las mañanas. Y hay que agregar que una de las secretarias del dueño de ese diario, Erika Telch Vidal, llevaba consigo $35,000 en 7 sobres con 5,000 billetes verdes cada uno, algo que parecía un reparto de dádivas más que una cantidad para que luego Juan Francisco pudiera acudir a una clínica en Estados Unidos para un supuesto reconocimiento médico. Lo de Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que se embarcó en el jet privado de Ili con Alejandro Gou, que llevaba a cabo espectáculos en la capital del país, fue realmente aberrante, ya que el conflicto de intereses es evidente. Hay más, pero esos ejemplos muestran que un funcionario eficaz entró que había congelado cuentas al cártel de Jalisco Nueva Generación, aportado elementos para que se pudiera procesar a Carlos Romero de Champs, puesto sobre la mesa los desvíos de Emilio Lozoya, en los cuales puede implicarse a Luis Videgaray y Ricardo Anaya, mostrado de qué manera la supuesta pobreza de Rosario Robles Berlanga era un cuento que únicamente sus defensores utilizan, y señalado los abusos de Francisco García Cabeza de Vaca, César Duarte, el que todavía no extraditan las lentas autoridades de los Estados Unidos, y el equipo de Cuauhtémoc Blanco, entre otras cuestiones, era un activo importantísimo para un mandatario que requiere amplio apoyo y no únicamente muestras de subordinación. El amor loco, escribió André Breton y nos advertía. Después, con el mismo título, Jean-Luc Godard en los años 70 lo llevaría al cine de otra manera. O más reciente, Gabriel García Márquez nos ofreció El amor en los tiempos del cólera. Las referencias son obligadas porque en un momento donde los poderes fácticos son los que dominan al mundo, los servidores públicos deben guardar la máxima ecuanimidad para no dar el menor pretexto en ningún momento. Hizo bien Santiago Nieto Castillo, luego de conocerse el terrible incidente, en renunciar y poner su vida privada al margen de especulaciones, aunque ya había cometido algunos deslices que anotamos impropios de un cargo de gran importancia para la marcha de la República. Aunque debemos señalar que no es el primer caso. Antes, el señor César Yáñez hizo de su matrimonio con Dulce María Silva un acto que fue incluso portada de la revista de chismes y espectáculos Hola. César dejó de ser vocero de López Obrador y después se incorporó en el equipo presidencial. Pero lo más insólito fue que la señora Silva, promotora de espectáculos, es diputada por Morena en la 4ª circunscripción. Otra mujer, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien fue secretaria de Medio Ambiente, renunció porque detuvo un vuelo por llegar tarde. Hoy se encuentra como embajadora en la Gran Bretaña. Muchas voces han insistido que es indispensable restituir en el gobierno o en Morena a Santiago Nieto por sus grandes especializaciones en la lucha contra el saqueo
y para limpiar la vida electoral de México, ya que antes en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo quiso llevar a cabo, pero lo despidieron. Más ahora que hay un revuelo, pues el yunquista Manuel Espino quiere ser el candidato de los morenos en Durango. Llega a la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez Álvarez, participante de luchas estudiantiles desde 1966, sindicales y básicamente legislativas, ya que ha sido 6 veces diputado, una senador y otra asambleísta cuando existía esa figura. Plantea hacer un nuevo convenio entre su unidad y la Fiscalía General de la República para actuar en sintonía y para desmontar el Estado corrupto con una concertación de todas las instituciones que tienen funciones o relación con este tema, la corrupción, para sincronizar trabajos de las dos citadas organizaciones. Difícil tarea de Sísifo, pero ojalá haya un mejor ataque a ese cáncer que debilita todo lo importante de un país, los moches o como se diga. Su puñetazo, luego porque le dio por decirme chato, luego porque me dio por sentirme manco. Vaya total, nomás fue por los fracasos. Mira campeón, nomás fue por mi trabajo. Me colgué un abrigo de piel de cuyo y me codié con gente de mucho mundo. Pero vete a saber que por puro lujo en esa perra vida un collar me puso. Es que la neta fue para pasear mi orgullo y le debo a mi manager el embrujo. Dios, cuánto vale ahí en tu reino el alma de un esclavo clavado en un contrato, sangrando en este infierno. Con un cheque de hule perdí el estilo. Para colgar los guantes bastó el silbido. Pero que no rumoren que fui un vendido. Ahora que me coronen que estoy bendito. Cuando en la loneta nadie está contigo. 3 metros bajo tierra solo hay olvido. Dios, cuánto vale ahí en tu reino el alma de un esclavo clavado en un contrato, sangrando en este infierno. Nuevamente los excesos de funcionarios que tienen que renunciar a su cargo o aquellos a los que se les pide la renuncia. Ojalá que se investigue para qué eran esos $35,000 que traía la secretaria del director del diario El Universal. Sigamos atentos de lo que suceda con Santiago Nieto y además del papel que desempeñe en la Unidad de Investigación Financiera Pablo Gómez Álvarez. Estemos pendientes. En la música escuchamos Knockout de Jaime López. Ahora iniciamos nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19. Semáforo informativo.
Casi 83% de las camas de hospitales designadas para pacientes con COVID-19 están ocupadas, informaron el miércoles las autoridades rusas, en un momento en que las nuevas infecciones y muertes siguen batiendo récords. La viceprimera ministra Tatiana Golikova dijo el miércoles durante una reunión de gobierno que un 82.8% de las 301.500 camas reservadas para pacientes de coronavirus estaban ocupadas para la mañana del martes. Hasta ahora no podemos decir con confianza que la situación se ha estabilizado y que la propagación de la infección ha disminuido, dijo Golikova, quien dirige la Comisión Especial del país para la lucha contra el coronavirus. La comisión registró otro récord de muertes de coronavirus el miércoles, 1.239, por arriba del récord del martes de 1.211. Los funcionarios también reportaron 38.058 infecciones nuevas. Aproximadamente 40.000 casos y más de 1.100 muertes se han reportado todos los días desde finales de octubre. El aumento en infecciones y muertes en Rusia en el otoño sucede en medio de bajas tasas de vacunación, actitudes relajadas de la gente en cuanto a tomar precauciones y la resistencia del gobierno de implementar restricciones más estrictas. Menos del 40% de los casi 146 millones de habitantes de Rusia están totalmente vacunados, incluso aunque Rusia aprobó su propia vacuna contra el COVID-19 meses antes que la mayoría de otros países. Después de las largas filas que se formaron desde la tarde del domingo de ciudadanos con sus esquemas completos de vacunación que pretendían ingresar a partir del primer minuto de lunes a Estados Unidos por los cruces fronterizos cerrados durante 19 meses a los viajes no esenciales debido a la pandemia del COVID-19, a lo largo del día el paso por las garitas fue fluido, sin colas peatonales ni vehiculares. No hubo incidentes mayores en ninguno de los puertos migratorios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Antes de la emergencia sanitaria, pasar de Tijuana a Baja California, a San Diego, California, a través de las garitas de San Isidro a Otay Mesa, requería en promedio una espera de 3 horas. Pero ayer a las 8 horas la demora fue de 10 minutos y lo mismo ocurrió en la frontera entre Calexico y Mexicali, la capital baja californiana. En este contexto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, comentó durante un acto protocolario en San Diego que la movilidad fronteriza en la región se redujo de 114 millones de personas en 2019 a 31 millones en lo que va de este año. La afluencia de viajeros en las puertas Denis de Cancini y Mariposa en Nogales, Sonora, también fue menor a la esperada. Unos 300 migrantes mexicanos, 220 de ellos menores de edad, bloquearon durante unos 10 minutos la garita internacional Denis de Cancini para exigir asilo político del gobierno estadounidense y se retiraron luego de que agentes del país vecino impidieran el acceso. Y así llegamos al final de esta emisión. Me despido de ustedes a nombre de todo el equipo de producción. Soy Alma Lilia Martínez y recuerde que hay que seguir todas las medidas de higiene y de sana distancia. Hágalo por usted, por todas y todos. Tenemos una cita el próximo viernes 19 de noviembre a las 13:05. Que tenga una muy buena tarde de viernes. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID. Análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.